Prepárate para profundizar en las profundidades de uno de los misterios más fascinantes e inquietantes de la historia espiritual, el iceberg del gnosticismo. Aquí antiguas herejías se entrelazan con escrituras olvidadas y visiones cósmicas que desafían todo lo que creías saber. Esta es una invitación a explorar capas ocultas de conocimiento, donde cada nivel revela secretos más oscuros y reveladores. 7 pasos nos separan desde la superficie hasta el centro de una filosofía que cuestiona la naturaleza misma de la realidad. No espere respuestas fáciles, lo que encuentre puede sacudir sus certezas y redefinir su comprensión de lo divino. Comencemos con lo básico, lo que muchos han oído hablar, pero pocos entienden realmente. Pero no se confíen, cuanto más profundizamos, más extraño y perturbador se vuelve. El viaje promete ser intenso, así que respira hondo. No hay vuelta atrás una vez que empezamos. Bienvenido al primer nivel de este iceberg. Aquí encontramos ideas que, aunque familiares, esconden una profundidad sorprendente. El primero de ellos es la definición del gnosticismo como una herejía cristiana primitiva. Para la mayoría de las fuentes tradicionales, esta corriente suponía una peligrosa distorsión del mensaje de Jesús, una desviación que amenazaba la pureza de la fe. En los primeros siglos del cristianismo, líderes como Ireneo y Tertuliano dedicaron obras enteras a combatir estas creencias, calificándolas de falsificaciones de la verdadera doctrina. En su tratado contra las herejías, Ireneo fue categórico: este es su sistema, que ni los profetas anunciaron, ni el Señor enseñaron, ni los apóstoles transmitieron, pero del que se jactan de tener un conocimiento perfecto por encima de todos los demás. Para él, los gnósticos habían inventado una sabiduría que ni Jesús ni sus seguidores mencionaron jamás, y que en sí misma era suficiente para condenarlos como herejes. Hoy en día, muchos intentan minimizar el gnosticismo, reduciéndolo a un movimiento marginal de fanáticos paganos. Pero la verdad es bastante diferente. El gnosticismo no era una secta oscura, fue uno de los aspectos principales del cristianismo primitivo, con innumerables escuelas y maestros difundiendo sus propias interpretaciones del mensaje de Cristo. Algunos estudiosos incluso sugieren que en sus inicios, el gnosticismo pudo haber sido tan influyente como el cristianismo que conocemos hoy. La única razón por la que se le considera herético es porque la Iglesia primitiva ganó la batalla por el poder y decidió que era, y que no era, ortodoxo. Un ejemplo sorprendente es el de Valentín, uno de los más grandes pensadores gnósticos. Condenado por Ireneo, fundó una escuela en Roma y se convirtió en candidato a obispo de la ciudad, lo que hoy llamaríamos papa. En el siglo II, perdió las elecciones por un margen muy estrecho. Imagínese cómo sería el cristianismo hoy si Valentín hubiera asumido el cargo en ese momento. La historia de la fe habría tomado una dirección completamente diferente. Ahora pasemos al siguiente punto: la salvación a través del conocimiento. En el gnosticismo la redención no depende de la fe, de las buenas acciones ni de la obediencia a los dogmas de la Iglesia. Proviene de gnosis, palabra griega que significa conocimiento, pero que para los gnósticos va mucho más allá del conocimiento común. La gnosis es una comprensión profunda y mística de lo divino, algo que se experimenta, no solo se cree. Según este punto de vista, la mayoría de la gente vive en un estado de sueño espiritual, atrapada por la ignorancia. El mundo material es una ilusión y hemos olvidado nuestra verdadera naturaleza. Pero a través de la gnosis, este conocimiento oculto, podemos despertar, romper el ciclo del sufrimiento y regresar a la fuente divina. En otras palabras, la salvación no es ser rescatado por un Dios externo. Es darse cuenta de que, para empezar, nunca deberías haber quedado atrapado aquí. El tercer concepto a este nivel es el dualismo radical: el espíritu es bueno, la materia es mala. Esta es una de las mayores divergencias entre el gnosticismo y el cristianismo tradicional. Para la Iglesia, Dios creó el mundo y lo declaró bueno. Para los gnósticos, sin embargo, el mundo físico no solo era imperfecto, era intrínsecamente malo. Todo lo material, nuestros cuerpos, la naturaleza, incluso el tiempo, era visto como una prisión para el alma. En contraste, el reino espiritual era puro, infinito y libre. El objetivo final de los gnósticos era escapar de este mundo corrupto y regresar al verdadero plano divino. Este dualismo extremo, que divide la realidad entre un mundo físico degradado y uno espiritual perfecto, pone patas arriba las enseñanzas religiosas convencionales. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más controvertidas: si el mundo material es malo, ¿quién lo creó? Para los gnósticos, el Dios que hizo este mundo no era el verdadero Ser Supremo.
En cambio, señalaron a una entidad llamada Demiurgo, también conocida en algunos textos como Yaldabaoth. Un dios falso e inferior que creó el mundo material a partir de la ignorancia o la maldad. El Demiurgo es retratado como arrogante, controlador y que mantiene a las almas aprisionadas en su creación imperfecta. Algunos gnósticos incluso lo identificaron con el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, lo que significaba que el Dios venerado por judíos y cristianos no era, de hecho, el Dios verdadero. Por encima del Demiurgo, sin embargo, está la verdadera fuente divina, la mónada. La mónada no es un Dios personal, con emociones o voluntades. Es una fuerza infinita e incognoscible, existencia pura. Los gnósticos creían que la perfección de la mónada se distorsionaba cuando surgían seres inferiores como el Demiurgo, dando lugar a esta realidad defectuosa. Según ellos, las almas humanas son fragmentos de lo divino atrapados en este mundo material. De ahí la idea de que todos llevamos una chispa divina dentro de nosotros y la única manera de encontrarla es a través de la gnosis. Finalmente, en este primer nivel, tenemos la influencia del gnosticismo en el cristianismo primitivo. Aunque ha sido declarado herejía, su impacto es innegable. Algunos estudiosos sostienen que las ideas gnósticas ya estaban presentes en el pensamiento cristiano incluso antes de que la Iglesia consolidara sus doctrinas. El Evangelio de Juan, por ejemplo, trae temas como la luz versus la oscuridad, la sabiduría secreta y un Cristo que preexiste al mundo material. Incluso algunas de las cartas de Pablo pueden leerse desde una perspectiva gnóstica, con sus referencias a la sabiduría oculta y la lucha entre el espíritu y la carne. Pero a medida que la Iglesia ganó poder, necesitaba definir una versión clara y unificada del cristianismo. Los textos gnósticos fueron condenados, sus seguidores perseguidos y, con el tiempo, sus enseñanzas fueron borradas de la historia oficial. Lo que quedó fue una narrativa ganadora, pero no necesariamente la única verdad. El creador del mundo material no era el Dios verdadero, sino un demiurgo ignorante, un ser inferior que se creía supremo. Para los setianos el mundo físico era una prisión, y la salvación solo podía alcanzarse a través del conocimiento secreto que revelara la verdadera naturaleza divina del ser humano. Se veían a sí mismos como descendientes espirituales de Set, el tercer hijo de Adán, considerado portador de la luz divina en medio de la oscuridad de la materia. Mientras que los valentinianos intentaron reconciliar sus creencias con la Iglesia emergente, los setianos rechazaron cualquier compromiso. Sus escrituras, como el Apócrifo de Juan y el Evangelio de los egipcios, describían una cosmología compleja, llena de eones divinos, arcontes malvados y una lucha cósmica entre la luz y la oscuridad. Para ellos el Dios del Antiguo Testamento no era más que un impostor, un demiurgo arrogante que mantenía a la humanidad prisionera de su ilusión. La verdadera divinidad, la mónada, permaneció más allá de toda comprensión, y solo a través de la gnosis, el despertar interior, pudo el ser humano trascender las corrientes de la materia. ¿Pero por qué son importantes estas diferencias? Porque revelan algo crucial: el gnosticismo no era una secta monolítica, sino un movimiento vibrante, lleno de matices e interpretaciones. Mientras algunos grupos buscaban una síntesis con el cristianismo ortodoxo, otros la rechazaban por completo, proponiendo una espiritualidad radicalmente diferente. Y es precisamente esta diversidad lo que hace que el gnosticismo sea tan fascinante y tan peligroso para los poderes fácticos. Ahora imaginemos por un momento, ¿y si esas voces no hubieran sido silenciadas? ¿Y si las enseñanzas de María Magdalena, los misterios de Barbelo o las revelaciones setianas se hubieran convertido en la corriente principal del cristianismo? La historia de la religión, y quizás de Occidente mismo, habría sido completamente diferente. En lugar de una iglesia jerárquica y dogmática, tendríamos una espiritualidad centrada en el autoconocimiento, la búsqueda de la verdad interior y la liberación de las ilusiones del mundo material. Pero la historia, como sabemos, la escriben los vencedores. Y los ganadores en este caso fueron quienes prefirieron una narrativa única, controlable e institucionalizada. Sin embargo, las semillas del gnosticismo nunca desaparecieron por completo. Resurgieron en movimientos medievales como el catarismo, se preservaron en textos esotéricos y hoy encuentran eco en filosofías que valoran la experiencia directa de lo divino, la desconfianza hacia las autoridades religiosas y la búsqueda de una verdad que trascienda los dogmas. Lo que nos lleva a una pregunta incómoda: ¿fue realmente derrotado el gnosticismo, o simplemente se vio obligado a esconderse, esperando el momento adecuado para reaparecer?
Después de todo, en un mundo cada vez más escéptico respecto de las instituciones y sediento de significado, sus ideas sobre el autoconocimiento, la libertad espiritual y la ilusión de la realidad material suenan más actuales que nunca. Quizás al final, el verdadero legado del gnosticismo no sea solo una página olvidada de la historia, sino una invitación permanente a cuestionarse, dudar y buscar la luz dentro de uno mismo. Lo material no es más que una prisión forjada por el demiurgo, un astuto carcelero que teje ilusiones para mantener a las almas aprisionadas en su propia ignorancia. La salvación para ellos no provino de una fe ciega o de rituales vacíos, sino del conocimiento secreto gnosis transmitido por Seth, el tercer hijo de Adán y Eva, una figura divina que trajo la luz de la verdadera iluminación. Los setianos no querían tener nada que ver con la Iglesia cristiana. Para ellos, ella era solo otra pieza más del sistema de engaño del demiurgo, un templo construido sobre mentiras convenientes. ¿La única salida? Rompiendo el ciclo o atravesando los velos de la ilusión a través de iniciaciones y rituales ocultistas que liberaron al alma del eterno retorno. Mientras los valentinianos intentaron infiltrarse en el cristianismo, adaptando sus ideas para sobrevivir dentro del sistema, los setianos lo rechazaron por completo. Un grupo buscó camuflarse, el otro quemó los puentes. Ambos fueron etiquetados como herejes, pero sus semillas ya habían sido plantadas y germinarían en secreto, dando origen a tradiciones místicas que se extenderían por siglos. Y luego viene el docetismo, la creencia de que Jesús nunca tuvo un cuerpo físico real, solo parecía tener uno. El nombre mismo proviene del griego dokein, aparecer, y revela una verdad incómoda. Para los gnósticos, la materia estaba tan corrupta que ni siquiera el Hijo de Dios podía contaminarse con ella. ¿Cómo podría un ser divino habitar un cuerpo hecho de la misma oscuridad que el demiurgo usaba para aprisionar las almas? La respuesta era sencilla: no podía. Jesús, desde el punto de vista gnóstico, no era un Mesías humano, sino un mensajero del Dios oculto, un ser de luz pura que descendió al mundo de las sombras para despertar a los dormidos. ¿Pero cómo? Aquí las interpretaciones estaban divididas. Para algunos, su cuerpo era una proyección, un holograma divino que se manifestaba entre los mortales sin estar jamás sujeto a las leyes de la materia. Para otros poseyó temporalmente un cuerpo humano, como un actor que se pone un disfraz para una obra de teatro, pero lo abandona antes de que termine el espectáculo. En textos como el segundo tratado del Gran Set, la crucifixión se describe como un engaño, un truco ilusionista para engañar al demiurgo y sus seguidores. Alguien fue crucificado en mi lugar, dice el texto, sugiriendo que incluso Judas o Simón de Cirene podrían haber sido utilizados como sustitutos. Lo que importaba no era el sufrimiento en la cruz, sino la sabiduría que revelaba, la verdad de que el dolor, la muerte e incluso el cuerpo mismo eran solo ilusiones fugaces. Esta negación de la humanidad de Cristo fue uno de los primeros objetivos de la ortodoxia cristiana. Padres de la Iglesia como Ignacio de Antioquía e Ireneo de León atacaron ferozmente al docetismo, argumentando que si Jesús no fuera verdaderamente humano, no podría redimir a la humanidad. La doctrina de la encarnación, la idea de que él era plenamente divino y plenamente humano, nació, en parte, como respuesta a esta herejía. Pero a pesar de ser condenado, la llama del docetismo no se apagó. Tuvo eco en corrientes místicas posteriores, como en ciertas interpretaciones del Islam, donde el Corán sugiere que Jesús no fue crucificado sino que otro tomó su lugar. La idea de que el mundo material es una ilusión, y que la verdadera naturaleza de Cristo trasciende la comprensión humana también resuena en filosofías orientales como el hindú Advaita Vedanta y el misticismo budista. Después de todo, si la realidad es un sueño, ¿quién puede decir dónde termina la ilusión y comienza la verdad? Y en el corazón de este laberinto de creencias se encuentra Sofía, la divina sabiduría, una figura tan fascinante como enigmática. Su nombre en griego lo dice todo, Sofía. Ella es la personificación de la inteligencia creativa, un eón que emana directamente de la mónada, el Dios supremo, y encarna el poder femenino de lo divino. Pero su historia es un espejo de la condición humana, hermosa, trágica y redentora. Mientras que en la teología cristiana tradicional la creación es un acto de amor y propósito, en el gnosticismo es un error, y Sofía es la responsable. Impulsada por el deseo de crear sin la armonía de su compañero divino, genera al demiurgo, un ser imperfecto, arrogante y ciego, que se cree el único Dios. Yo soy Dios y fuera de mí no hay nadie, declara, haciéndose eco de las palabras de Yahvé en el Antiguo Testamento, lo que lleva a muchos gnósticos a identificarlo con el Dios hebreo.
Pero el Dios verdadero, el Padre desconocido, está más allá de él, inalcanzable a su ignorancia. La caída de Sofía es la caída del alma. Al darse cuenta de su error, desciende a los reinos inferiores, aprisionada en la misma creación que ayudó a generar. Sin embargo, ni siquiera en la oscuridad vuestra luz se apaga. Ella se convierte en la guía silenciosa de quienes buscan la gnosis, la chispa divina que vive en cada ser humano. Algunos mitos dicen que su esencia se fragmentó extendiéndose por el mundo material como chispas de sabiduría esperando ser despertadas. Otros afirman que se arrepintió, fue reintegrada al pleroma, plenitud divina, y ahora espera el momento en que todas las almas puedan regresar a su verdadero hogar. Sofía no es solo un personaje, ella es un símbolo. Representa la sabiduría que cae y se eleva, el alma que se pierde y se encuentra, el principio femenino que equilibra la creación. En algunas interpretaciones, ella es precursora del Espíritu Santo, una presencia maternal que ofrece consuelo, guía y el camino a casa. ¿Qué pasaría si Jesús no viniera a salvar, sino a revelar? En el cristianismo ortodoxo su muerte y resurrección son el centro de la redención. En el gnosticismo, sin embargo, su misión es otra, despertar. Él no es el Cordero que quita los pecados del mundo, sino el Maestro que muestra el camino para salir de la prisión. Los textos gnósticos lo retratan como un mensajero del Dios oculto, un faro en medio de la oscuridad, enseñando que el mundo es una trampa, que el demiurgo es un impostor y que la verdadera libertad está en cada persona. Su mensaje no es crea y serás salvo, sino despierta y sé libre. La cruz, para los gnósticos, no es un símbolo de sacrificio sino de ilusión, un recordatorio de que incluso la muerte puede ser engañada. ¿Y si la historia que nos cuentan no fuera más que una narrativa controlada por fuerzas que prefieren mantenernos dormidos? ¿Y si la verdadera batalla no fuera contra el pecado, sino contra la ignorancia? Quizás, después de todo, el gnosticismo no sea solo una antigua herejía, sino un espejo que refleja las preguntas que nunca dejamos de hacernos. ¿Quiénes somos después de todo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y qué pasa cuando finalmente abrimos los ojos? La niebla que cegó a la humanidad, y que cada uno de nosotros lleva en su interior una chispa de lo divino. Tu misión. Haznos reconocer esta llama sagrada y romper las cadenas de la ilusión material. De repente todo cambia, la muerte de Jesús no es el acontecimiento central, pero sí sus palabras. La crucifixión se minimiza y a veces incluso se trata como un espejismo. Lo que realmente importa es la gnosis, el conocimiento profundo que libera el alma. Y aquí la narrativa da un giro radical. Jesús no es solo el Salvador que muere en la cruz, sino el mismo ser que en los textos gnósticos susurra a Adán, come del fruto. En la tradición cristiana convencional, la historia de Adán y Eva es una historia de desobediencia, un pecado original que condena a la humanidad. Pero en el gnosticismo la trama es diferente. Según el apócrifo de Juan, el Dios verdadero, el que está más allá del demiurgo, quería que el hombre despertara. El árbol del conocimiento no simboliza la caída, sino la infiltración de las fuerzas luminosas del mundo superior, la sabiduría de Sofía invadiendo el trono de la ignorancia. El verdadero villano no es la serpiente, es el mensajero de lo divino, y quien anima a Adán a probar el fruto no es otro que el mismo Cristo. De repente el Génesis se invierte, el pecado original no es pecado en absoluto. Es el primer paso de la liberación. Al comer el fruto Adán y Eva rasgan el velo de la ilusión del demiurgo. Empiezan a ver. Y no, el gnosticismo no es una filosofía pesimista. Muchos escuchan que el mundo material es una prisión creada por un Dios falso e imaginan un sistema oscuro y resignado. Pero la verdad es diferente. Si el gnosticismo reconoce que este mundo es un lugar de sufrimiento, engaño y oscuridad, pero también enseña que no perteneces allí. Eres un fragmento de lo divino, aprisionado de forma temporal, y al despertar puedes romper las cadenas. Mientras que el cristianismo tradicional insiste en la fe en un Salvador externo, el gnosticismo afirma, la chispa divina ya está dentro de ti. No es necesario buscar la verdad afuera, arde dentro de ti, esperando ser revelada. Esto hace del gnosticismo una de las tradiciones espirituales más poderosas. Él no os pide que esperéis la salvación. Él dice, tienes el poder de despertar, de ver más allá de la ilusión, de regresar a la fuente. En este sentido, es una filosofía profundamente optimista. No importa lo perdido que te sientas, la verdad siempre ha estado ahí, dentro de ti, lista para ser descubierta.
Y si todo esto ya te parece revolucionario, prepárate. Lo que viene a continuación es aún más sorprendente. Cada capa de este viaje revela secretos que desafían todo lo que nos han enseñado. Si estas ideas resuenan en usted, asegúrese de seguir lo que viene a continuación. El despertar apenas comienza.